Esta es la clase 2 de Historia. Hoy abarcaremos los temas de Historia Universal Contemporánea. La Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1918. Las causas fueron el problema económico y político que surgieron en ese entonces. Fueron las contradicciones políticas y económicas entre los países imperialistas a comienzos del siglo XX. Las potencias habían formado dos bloques rivales debido a intereses sobre los países subdesarrollados. Los dos bandos fueron el Triple Entente y la Triple Alianza. El Triple Entente estaba formado por Francia, Gran Bretaña y por la Unión Soviética. La Triple Alianza estaba formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. El detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien acudió con su esposa a visitar sus propiedades en los Balcanes en Sarajevo, a manos de un estudiante serbio. El emperador Francisco José de Serbia exigió permiso para que la policía austriaca investigara y capturara a los autores intelectuales. Como Serbia se negó, el Imperio de Austria-Hungría declara la guerra el 28 de julio de 1914. Las consecuencias económicas y sociales fueron muerte y ruinas. 13 millones de personas fueron declaradas muertas. Crisis económica. Los años posteriores de la guerra, negocios entraron en quiebra. Hubo crisis en la producción. A su vez, Francia y otros aliados no pudieron saldar sus deudas de guerra con los Estados Unidos. El efecto político fue la desaparición de arcaicas dinastías europeas, las cuales se caracterizaban por diversas revoluciones internas, las que vencieron a los romanos de Rusia, los alemanes, los Habsburgos de Austria. En Turquía también fue destronado el sultán y el país se convirtió en una república. Estados Unidos se afianzó como potencia mundial. Gran Bretaña conservó la supremacía mundial y Francia aumentó su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga. La Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Las causas fueron: como los tratados de la Primera Guerra Mundial fueron injustos para algunos países, se produjo inconformidad en las poblaciones y deseos de venganza. La causa principal del conflicto fue la declaración de guerra de Reino Unido y Francia a Alemania el 3 de septiembre de 1939, tras la invasión de Alemania a Polonia el día 1 de septiembre de aquel año. Hitler, quien quería tener el poder terrestre superior al que tenía Inglaterra en su ejército marítimo. El enfrentamiento de tres ideologías contrarias: el liberalismo capitalista, el sistema socialista y el nazi-racista. Esta última, que responde a un sistema totalitario, había nacido en Italia y Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias fueron 50 millones de muertos. Fueron al menos los registros ante este grupo de enfrentamientos. Las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre y el esfuerzo de adaptación con los soldados a la vida civil. El problema económico dio como resultado el cierre de plantas industriales y la desfertilización del campo. Alemania sufre el desmantelamiento de la industria. Austria y Checoslovaquia recuperaron su autonomía. Los aliados de Alemania, Bulgaria, Hungría, Rumania y Finlandia firmaron tratados de paz con los aliados, conformándose a las condiciones dictadas por los soviéticos que ocupaban esos países. La Guerra Fría ocurrió en 1947 a 1991. El origen de la Guerra Fría fue: Europa fue liberada del poder alemán, pero el problema fue que quedó ocupado por Estados Unidos y la URSS. Ambas superpotencias quisieron imponer sus intereses políticos, económicos e ideológicos. Debido a eso surge el Plan Marshall. Este es de los principales de Estados Unidos para la reconstrucción de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que a la vez estaba destinado a contener un posible avance del comunismo. Las fases de la Guerra Fría fueron: fase 1, máxima tensión. Destacaron dos crisis: la crisis de Berlín y la Guerra de Corea. La fase 2 fue la coexistencia pacífica. Desde 1953, ambas potencias iniciaron una etapa de diálogo y distensión, aunque hubo conflictos como la crisis cubana y la guerra de Vietnam. La fase 3 se enfoca en la tecnología, empujada por la competitividad en los campos de ingeniería y de la propaganda. Se tradujo en logros inéditos para la humanidad, como la incursión en el espacio, la llegada a la Luna, el desarrollo del Internet y la firma de tratados políticos regionales aún en rigor.
Esta fue la clase de Historia Universal. Te recomiendo revisar tu material de apoyo. Ahí encontrarás mucha más información. Nos vemos en la siguiente clase. Dale clic.